Juntamente con la iglesia a nuestras vidas como olor grato y agradable delante de ti. Ya te hemos adorado, ya te hemos exaltado, ya te hemos glorificado con tributos de labios para engrandecer al único digno. Ahora, Padre, tú traes palabra y hablas a tu pueblo como me has hablado a mí. Tú traes palabra fresca en este día para que sigamos, Señor, creciendo en la llenura del Espíritu. Ya hemos sido salvos, pero tenemos el deber, iglesia, escuche muy bien en la oración, tenemos el deber de alcanzar la estatura perfecta de un varón santo. Y eso nunca lo vamos a lograr si nos apartamos de Jesús, si nos apartamos de su palabra. El Señor dice en su palabra: santifícalos en tu verdad, y tu verdad es la palabra. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de la plenitud de Jesucristo y ayúdanos a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, abre las mentes, abre los corazones, abre las almas que no han creído en ti. Y hoy que tu palabra irrumpa, Señor, partiendo corazones de piedra, partiendo personas emocionales y partiendo alma y espíritu, y tu palabra entre hasta el tuétano de los huesos, para que hoy tu palabra sea glorificada y para que hoy en muchos, si no han nacido de nuevo, nazcan de nuevo por medio de la acción de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Isaías capítulo 59. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. En la palabra en esta mañana habla desde Isaías 59, versículos 9 en adelante. Hasta el 15 vamos a ir. Iglesia, ¿estamos todos ahí? Amén. Dice su palabra en esta noche: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojo. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como ojos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, y el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Hasta ahí vamos a desglosar esta parte de Isaías 59. Con sumo respeto les digo, a los celulares bajemos en los tonos o pongámoslos en vibrador. Amén. Muchas gracias. Dice su palabra, Isaías 59, después de que el Señor encara al pueblo de Israel, después de que ellos dicen tener ayunos, ellos dicen tener una vida de piedad, el Señor les empieza a decir y a proclamar: ese ayuno es abominable. Isaías 1:10 empieza:
sus lunas, sus fiestas solemnes, sus machos cabríos, su esto, su aquello, son abominación para conmigo. Y le empieza a enrostrar al pueblo de Israel los pecados en voz del profeta Isaías. Ustedes esto, son aproximadamente 15 falencias de la naturaleza carnal, de Isaías 59:1 hasta el 8. Pero entonces, ¿qué hace el profeta? El profeta del versículo 9 al versículo 15 empieza a reconocer que el pueblo de Dios ha pecado. Un verdadero hijo de Dios, escuchen iglesia, escuchen bien, un verdadero hijo de Dios que ha sido sellado por el Espíritu, comprado con la sangre preciosa de Jesucristo, tiene esta notable característica en su vida, que cuando peca se arrepiente. Eso es un verdadero hijo de Dios. Cuando el Señor le enrostra a través de la palabra que anda mal, hay que arrepentirse inmediatamente. Inmediatamente. Y eso hace el profeta Isaías. El profeta Isaías, y vamos a tildar, es llenura del Espíritu Santo, cómo ser llenos. Pero hoy, hace 8 días, mostraba el Señor el pecado. Pero viene el equilibrio y el Señor empieza a levantar el pueblo por medio del profeta y le dice: arrepiéntanse. ¿Para qué? Porque dentro de la semana que viene vamos a terminar el sermón. La restauración por medio del Redentor para el pueblo de Dios cuando han dado el pecado. Hoy es arrepentimiento en los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen que arrepentirse en esta mañana? Amén. Yo soy el primero. Todos los hijos de Dios, a cada instante, a cada momento, tenemos que arrepentirnos. Y esa es la gracia de Dios. Esa es la seguridad de la salvación en los hijos de Dios. Su gracia inefable. Su gracia infinita. Que siendo pecadores, Él nos miró con amor. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hechos hijos de Dios. No por obras para que nadie se jacte, según Efesios 2:8. Sino por gracia. Esa palabra, hechura de salvación, en Efesios 2:8 en adelante, dice que de Dios, cuando fuimos hechos a su imagen de semejanza, salió un poema de salvación de cada uno de nosotros. El profeta Isaías viene en el versículo 9, me imagino yo, él se postró rostro en tierra, juntamente con todos los sacerdotes que habían de la tribu de Judá y del pueblo de Israel en esos momentos. Dice, porque esta profecía es 120 años antes de que la última parte o el reino del sur cayese. Estamos hablando en el año 736 al 685, antes de que la tribu de Judá cayese. 120 años. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. Predicador de justicia le llamaban a Noé. Y todos los profetas son predicadores de justicia. Todo hombre que evangeliza, toda mujer que evangeliza, toda mujer que canta himnos, salmos y cánticos son profetas neotestamentarios de predicar la palabra conforme está en la Escritura. Ni le agregue, ni le quite, ni la adultere, ni nada de eso. Ella misma se interpreta con la iluminación del Espíritu Santo. Por esto se alejó de nosotros la justicia, versículo 9, vamos a la Escritura. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz. ¿Por qué? Dice el profeta, ese es el profeta hablando, ya Dios deja de hablar. El profeta ya es como sacerdote en ese momento y dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. El profeta, como representante de Dios, ha hablado, pero ahora es sacerdote. El profeta era voz de Dios para el pueblo y el sacerdote es voz del pueblo para Dios. Cuando el profeta empieza a hablar, el siervo de Dios dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Él está reconociendo, como reconoce David en el Salmo 51,
contra ti, solo contra ti, oh Dios, he pecado. Eso es una señal clave de un verdadero hijo de Dios. Arrepentimiento. Se parece mucho a la palabra remordimiento. Para el miércoles doy una pincelada sobre la salvación. Hay personas que han sido regeneradas, convertidas por la palabra, pero hay otras que han sido iluminadas, que es muy diferente a ser convertidas. Los iluminados son los que escuchan la palabra y cierto día se apartaron y llegan a la apostasía. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 4 al 6, habla la palabra que muchos fueron iluminados por tu palabra, pero nunca respetaron la sangre de Cristo. Nunca fueron sellados por el Espíritu Santo. Hay muchos hoy en día que dicen ser creyentes, que son bautizados, que están en ministerios, que son pastores, que son predicadores, que son mujeres, entre comillas, de Dios, que son hombres de Dios, que nunca han tenido un encuentro con Dios. Y se llaman iluminados. La palabra los ha impactado, pero no lo ha regenerado. Eso hace la Escritura. Y la palabra de hoy, dice el profeta Isaías: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. ¿Por qué? Iglesia, ¿por qué? Por el pecado. Cuando el pecado llega a nuestras vidas y no es confesado, hay una ruptura entre la comunión de Dios con su pueblo y su pueblo con Dios. Hay una, aunque seamos luz, entre comillas, porque somos luz y sal de la tierra, somos oscuridad. Porque lo explicábamos el miércoles, el Espíritu Santo se contrista, no se va. El Espíritu Santo se entristece. Y cuando no hay confesión de pecados, andamos, como dice la palabra, como ciegos, tocando la pared, buscando el camino, buscando la verdad, y estamos siendo confundidos. Estamos siendo traspasados. Estamos siendo mutilados porque el Espíritu de Dios se contrista y se hace a un lado para que llegue la aflicción, para que llegue la miseria, para que llegue la muerte, para que llegue la hambruna. Y lo vemos en el pueblo de Israel. Cada vez en el libro de Jueces que el pueblo de Israel clamaba a Dios, Dios levantaba un caudillo. El pueblo gozaba de 20, de 30, de 40 años de bienestar y paz, pero moría ese caudillo y el pueblo volvía a sus andanzas. ¿Y qué pasaba? Tenían que volver a clamar. Eso pasa en la vida del creyente. Ya el Espíritu ha sido derramado, sella a sus hijos, pero si sus hijos son rebeldes, el Señor los disciplina. Los disciplina, porque dice el libro de Hebreos, Dios al hijo que ama, disciplina. ¿Y para qué la disciplina? Para que entienda que tiene un Padre que es el Rey de los cielos, que es la autoridad suprema del universo, que cuando Él vino a nosotros, vino su reino, que por la sangre de Cristo fuimos redimidos, fuimos comprados, y que nosotros, como el reino visible, donde se aposenta la Shekinah de Dios, el Espíritu Santo de Dios, tenemos que hacer santificar el nombre de Dios. Tenemos que hacer santificar el nombre de Dios. ¿Y cómo hacemos santificar el nombre de Dios? Con nuestro testimonio, tanto adentro como afuera de este recinto santo. Se alejó la rectitud, dice el profeta Isaías. Llegó la oscuridad. Nos vamos por caminos torcidos porque solamente había un remanente. Había Isaías y había otros profetas circundantes en la zona. Pero la gran mayoría de profetas, de sacerdotes, de líderes, de príncipes del pueblo de Israel estaban corrompidos. Estaban con levadura, como está la iglesia hoy.
llena de levadura, contaminada con dogmas de hombres que reemplazan los mandamientos de Dios. Ya hemos hablado de eso. Esperamos luz y aquí es tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. El profeta estaba claro. Como pueblo y representante del pueblo de Dios dice: porque hemos pecado contra ti, la luz de Cristo, la luz de Dios se ha apartado de nosotros. Eso era claro el profeta. Es una intercesión y un clamor diciéndole: contra ti, solo contra ti y contra ti hemos pecado. Salmo 51. Si quieren van apuntando y yo los busco en pos de ustedes, iglesia. Si quieren buscarlo y tienen las manos rápido, entren al Salmo 51. Es el salmo, muchos nos dicen, el salmo del pecador o del creyente arrepentido. Dice el salmista, ¿y quién mejor ejemplo que el salmista? El hombre conforme al corazón del rey, al corazón del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice, fíjense cómo empieza el versículo 1 del Salmo 51. Ten piedad. ¿Cómo empieza Isaías 59:9? Reconocemos que nuestros caminos no son de rectitud, que buscamos la justicia y se apartó de nosotros. Y dice también que nuestra luz ya son tinieblas. Y el salmista empieza en el 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y empieza el salmista a desglosar y dice en el versículo 9: he aquí, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré tus mandamientos y tus mandatos a tu pueblo. Es decir, podré hablar con autoridad, podré ser pastor de este pueblo de Israel, decía el salmista. Cuando nosotros, Dios nos muestra su pecado, nuestro pecado en la cara y nos lo restriega, porque Jeremías habla muy duro por allá, del capítulo 6 al 9, Jeremías dice que nuestras obras son como estiércol que el Señor nos las pone y nos las restriega en la cara. Malaquías capítulo 2 le dice a sus sacerdotes: ustedes me ofrecen holocaustos, pero su estiércol yo mismo se los haré y se los enrostraré, porque sus obras son eso. Y lo dice su palabra. El salmista reconoce que cuando nosotros venimos a la iglesia y no confesamos nuestros pecados, esas ofrendas que ofrecemos a Dios son como estiércol y Él nos las pone en la cara. Nos las pone en la cara, porque son abominación. Porque delante de Jehová Él quiere es un pueblo con vestiduras de lino fino y resplandecientes. Amén. Y sigue hablando. Versículo 10. Palpamos la pared. ¿Qué quiere decir el profeta ahí, Isaías? Estaban ciegos. La verdad, la justicia y la rectitud estaban en esos momentos apartados de ellos. ¿Por qué? Porque no han confesado su pecado. Porque han ido de mal en peor y de peor arrastrándose. Y dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. ¿Se acuerdan quién andó sin ojos? ¿Quién fue? Sansón. Sansón jugó tanto con la unción de Dios, jugó tanto con el llamado, que el Señor en su disciplina majestuosa y soberana deja que caiga en manos de los filisteos, lo pone como esclavo y le saca los ojos. ¿Para qué? Para que no vuelva a mirar a ninguna filistea incircuncisa.
Porque el reino de los cielos dice, es mejor que entres tuerto, manco, cojo al reino de los cielos, que no todo tu cuerpo se pierda. Así dice la palabra. Hombres de Dios, ¿qué tenemos que circuncidar? ¿Qué tenemos que mutilar en nuestras vidas? Que opaca y nos deja ciegos ante la presencia de Jehová de los ejércitos. Para las mujeres son la misma pregunta, y para la iglesia de Dios. ¿Qué tenemos que desarraigar de nuestro corazón para que no andemos como andó Sansón, como andó Salomón con toda su sabiduría, y unas faldas lo desviaron del propósito grande de Dios? Empezó bien y terminó mal. Lo bueno es empezar bien, es bueno empezar bien, pero lo magnífico y lo perfecto es terminar bien la carrera, es mantenernos, ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Sigue hablando la palabra de Dios. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía. ¿Quién tropeza a mediodía? ¿Quién? ¿Quién tropieza a mediodía? El ciego. Así físicamente todos tenemos vista, no vamos a tropezar, pero espiritualmente, cuando pecamos y no nos arrepentimos, el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro ayudador, nuestro consolador, y está aparte. Nuestro Espíritu Santo es el lazarillo. ¿Lazarillo saben qué es? ¿Qué es un lazarillo? ¿Es de una persona ciega? ¿Es con un bastoncito? ¿O es con un perro guía que lo lleva? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y al venir el Espíritu Santo por el poder de la predicación llega a nuestras vidas y se convierte en nuestra luz que ilumina las tinieblas, nuestra vida que nos da muerte, nuestra vida en medio de la muerte, y nuestro ayudador en el momento de la aflicción. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy, en este tiempo de gracia, como Dios eterno, como Dios admirable, porque Él es santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios elevado a la tercera potencia. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es su Espíritu, elevado a la tercera potencia. Isaías vio a un Dios santo, santo, santo. Y hoy vemos a un Dios santo en su palabra, santo en su creación y santo en medio de un tabernáculo inmundo renovado por Cristo en su muerte y recuperado en su resurrección. ¿Quiénes son los que tropiezan a mediodía? Los ciegos. Cuando nosotros, vuelvo y reitero, estamos en pecado, pare de contar, iglesia, vamos a ir de golpe en golpe y dándonos nuestras ñatas o narices contra los muros. Vamos a hacer como un borracho. ¡Pah! Contra la pared, ¡pah! Contra una cuneta, y aparecen chambas en la cabeza, y aparecen raspones, y aparece con un ojo morado, y al otro día no me acuerdo de nada. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, que eso conlleva disolución, más bien sed llenos del Espíritu, que la luz infinita de Cristo, que la luz infinita del Espíritu Santo abunde en vuestros corazones, que la palabra que es agua, que la palabra que es luz abunde en vuestras vidas, como dice Colosenses 3:16, y que abunde en vuestro corazón la palabra. Sigue hablando, a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Eso pasa con el creyente cuando peca. El Espíritu no se va, porque es que el Espíritu fue derramado. En el Antiguo Testamento era diferente. El Espíritu bajaba, se aposentaba cuando era ungido el profeta, el sacerdote, el rey, el hombre que fuera. El profeta llegaba con el cuerno y derramaba su aceite, el óleo, que tipifica la unción del santo, la unción del apartado. El Salmo 133 lo leían ahorita. Cuán bueno y agradable y armonioso es ver que todos los hermanos juntos estén en armonía. Es como el óleo que desciende por la cabeza del sacerdote Aarón, baja por sus barbas, se desplaza por sus vestiduras y cubre todo su cuerpo. Cuando el Espíritu Santo se aposentaba en un hombre, era completamente. Efesios 3 dice: revestíos
de la nueva naturaleza de Dios. Cuando el Espíritu se derrama en el Pentecostés, coge a 120 y los llena de su poder y empieza a hablar en lenguas. Y la iglesia crecía de una forma descomunal por la predicación de la palabra. Y el Espíritu Santo añadía todos los días los que habían de ser salvos. Y eran llenos del poder, eran sellados del nuevo nacimiento. Pero ese crecimiento tenía un propósito, que dice, Hechos 5, 41, 42 dice que todos lo tenían en común: la partición del pan, la cena, la exposición de la palabra apostólica, y que la iglesia crecía en poder y en número. Con el primer sermón de Pedro se convierte en 3,000. Por allá, con otro sermón se añaden 5,000. Y después, incalculables e incontables la iglesia de Dios. El profeta está hablando de eso, que en lugares oscuros como muertos. Efesios 2:1 habla que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la ira de Dios, porque éramos hijos de la ira, éramos hijos de Satanás. Y todo el que no tiene a Cristo en su corazón es un hijo de Satanás. Hay hijos de Dios e hijos de Satanás. Dios no hace términos medios, o fríos o calientes, porque tibios los vomitaré de mi boca. Por eso es tan peligrosa la palabra llamada religión. Entonces el profeta dice, estábamos en lugares oscuros como muertos. Es decir, la presencia de Dios con su Shekinah, su Espíritu Santo, se apartó ahí, porque no, él dice que el Espíritu Santo no puede habitar en una casa llena de pecado y de inmundicia. ¿Y qué tiene que hacer el profeta? ¿Qué tienen que hacer los hijos de Dios? Arrepentirse. Y dice en el versículo 11, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no lo hay, salvación y la alejó de nosotros. Dios mío, ¿cómo estaría ese pueblo de Israel estando en una etapa dorada, estando con los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Salomón con su sabiduría, David con la presencia de Dios como un hombre conforme al corazón del rey, y oro por acá, oro por allá, perlas, majestuosidad, fama, casa, beca? Pero dicen que estaban ¿qué? Muertos, gruñían como osos, se lastimaban en sus corazones, rasgaban como en el ayuno, clamaban, pero Dios dice, no los escucho, no los escucho, porque vuestro pecado está delante de mí. Podemos ser hijos, pero si no nos arrepentimos, el pecado obstaculiza la comunión con Dios y conlleva a un trato en el desierto por X o Y tiempo. Versículo 12. En el 11 dice que si esperamos justicia, muchas veces clamamos en el nombre de Jesús: Padre, haz justicia, Padre, venga tu reino sobre mi familia, Padre de Dios, entiende mi posición, entiende mi hambruna, entiende mi economía, entiende. El Señor: no escucho vuestra oración. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se aleja, porque hay dice en Deuteronomios, un cielo de bronce, donde no llueve, donde la tierra no da su fruto. Es un cielo de bronce que no se abre hasta que tenga la palabra mágica: perdón, Jesús, perdón. Yo sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Eso quebranta el corazón de Dios. Amén. Salmo 51, 16, 17. El Señor no desprecia un corazón contrito y humillado en su presencia. Eso está haciendo el pueblo de Dios. Eso está haciendo el profeta. Y el profeta no tenía que hacerlo, porque el profeta ya había sido llamado y ya había sido ungido. Él está haciendo y se está representando con el pueblo. Perdóname, perdóname como el salmista, porque solo contra ti he pecado. He pecado contra el cielo, que son tu trono. He pecado contra el cielo y contra la tierra, que es el estrado de tus pies. Y cuando pecamos, estamos enfrentando a Dios. Le decimos, y dice que es soberbia. Al soberbio y al orgulloso yo lo miro de lejos. ¿Qué es soberbia?
no reconocer que nos equivocamos. Y el orgulloso es altivo de corazón. Dice que de la altivez viene el orgullo y de la soberbia viene la caída. A los hombres, mujeres, ministerios de iglesia con soberbia y orgullo que miran de lejos a muchos, esos ministerios van de declive a la cuneta. Y sigue hablando el Señor, y no hay salvación, y se la da de nosotros, y se pierde esa incertidumbre del gozo de la salvación, siendo salvo. Dios mío, ay, si vienes por mí, hoy te vas, hoy no me voy contigo. No, iglesia, eso es lo que hace el pecado. Inseguridad en la promesa de Dios, inseguridad en los dones irrevocables de Dios, inseguridad que Dios bendice cuando andamos en santidad, pero también dice la palabra que maldiciones acarrean aquellos que abruptamente, con soberbia, con total conciencia, se ponen delante de Dios y le dicen: yo soy yo, tú eres Dios, yo soy yo, no me interesa tu palabra. Cuando nosotros fornicamos muchas veces, no solamente sexualmente, fornicamos de muchas formas, porque hay una fornicación espiritual que se llama idolatría, que a la misma vez es adulterio. Le decimos al Señor: yo llego hasta aquí contigo, pero no toques esta parte de mi vida, déjamela a mí que yo la arreglo. Eso se llama soberbia, altivez. Estamos hablando de un soberano que es Dios de los cielos, que dice el Salmo 139: conoce, mis ojos vieron tu embrión. Él nos, dice el salmista, que nos hizo con sus manos entretejidos, el embrión, nuestros, dice a Ezequiel 37, dice que ¿qué? Habla a estos huesos secos. Y cuando salió palabra de Ezequiel dice que ¿qué? Que estos huesos secos tomaron vida. Era el pueblo de Israel en el cautiverio. Los volvía a repatriar después de tantos años. Se cumple en el año 1948, cuando Israel vuelve a ser nación y los llama de los confines de la tierra. Cuando el Señor llama a sus hijos, cuando el Señor llama al remanente de una iglesia universal metida en el cautiverio, lo llama es por su Santo Espíritu, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Vendrá el Señor en 1 Tesalonicenses, y todo el que ha sido sellado por el Espíritu Santo lo escuchará, y seremos llevados en las nubes, donde el esposo esperará a sus vírgenes prudentes, que tengan su vida llena del aceite, es decir, llenas del poder de Dios. Versículo 12: porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Era un pueblo consciente de su pecaminosidad. ¿Cuántos están conscientes de su pecado hoy y no lo han confesado a Dios? Es la pregunta de cada uno. Dice el versículo 12: porque nuestras rebeliones, rebeldía es no hacer caso a lo que nuestros padres nos mandan, primero que todo, porque se han multiplicado delante de ti. El Señor dice: no mientas, y miento. El Señor dice: ama a tu hermano, y lo odio. El Señor dice: no veas pornografía, y vemos pornografía. El Señor dice esto y hacemos eso. Eso se llaman rebeldías. Sigue hablando: porque nuestros pecados es otra cosa muy diferente a rebeldía. Pecados quiere decir pasar la ley, ponerse delante de Dios conscientemente y decir: yo sigo mi camino, tú eres Dios, yo sé, pero tú me perdonas más adelante. Están abusando de la gracia. Siendo hijos, abusan de la gracia. Y cosa terrible es caer en manos de Dios viviente. Pecados, rebeliones contra nosotros, han atestiguado contra nosotros. Cuando hay el pecado, ¿viene qué? ¿Cuál es el testigo del pecado en nuestras vidas? Se llama ¿qué? La falta de comunión, la falta del gozo, la falta del amor, la falta de la paciencia, que se llama el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Y llega Satanás y empieza a rondarnos. El mundo empieza a atraernos, y llega Satanás y empieza a meter sus dardos, porque el yelmo de la salvación ha sido quitado por el pecado,
porque la coraza de justicia ha sido quitada y somos vulnerables, porque el yelmo de la verdad, el cinturón de la verdad se ha desajustado y andamos como con esa enfermedad llamada delirios de persecución. Uy, me van a coger por acá. Y lo hablo con toda autoridad. Lo que es tener problemas mentales, delirios de persecución, esquizofrenia, piromaníacos, bipolar y todas esas cosas. Lo hablo con autoridad. Porque yo, Alex Arango, fui sacado de esa cautividad del enemigo en mi mente. Escuchas voces, no vales nada, suicídate, tírate. Estoy a punto de suicidarme en La Paz, con Cundinamarca, tirarme a los puentes. Pero no me gusta hablar de mí, que sea la gloria para Dios. Y el Señor viene hablando a mi vida desde ese tiempo. Y dice que conocemos nuestras iniquidades, entonces pasan todo eso y se levanta Sanbalat, se levanta Tobías, se levantan los hititas, los heteos, los fereceos y todos esos enemigos que no son feos. Son enemigos temibles cuando un hijo de Dios peca conscientemente. Y hay rebeldía, hay rebelión y hay iniquidad. Tremendamente, porque acaba, y me disculpan la palabra en antioqueño, me permiten decirlo, acaba hasta con el nido de la perra. Se los aseguro, hermanos míos, acaba con todo. El pecado no confesado acaba con el que está confesando el pecado y acaba con la generación de la simiente, con sus esclavos, con sus economías, con sus casas, carros y becas. Y vemos ejemplos de Acab con Jezabel. El rey Acab en el reino de Israel, vino promesa para ellos, pero también vino juicio de parte de Elías, que le dice: Eliseo matará a espada el que escape de Eliseo, Jehú lo acabará, y dice que ninguno quedó de la genealogía de Acab, el rey. Ni Jezabel quedó para recogerla ni con cuchara, porque dice que fueron y los perros lamieron su sangre y su carne, porque los caballos pisotearon y los perros fueron y lamieron la carne, la sangre y los huesos de esa mujer. Lo vemos en el profeta Elí, permisivo con sus hijos. Se acaba la descendencia de Elí, muere Elí porque el arca de la alianza había sido quitada. ¿Por qué? Porque había un pecado no confesado, que sus hijos se prostituían con las mujeres allá y se las dormían íntimamente en el lugar santísimo, ahí en las puertas. Y el Señor venía hablando: Elí, Elí, no has estorbado a tus hijos. Elí, no has estorbado a tus hijos. Elí, no has estorbado a tus hijos. Y Dios, en su paciencia, le dice: ya basta. Tus hijos morirán en batalla y ninguno se levantará de tu simiente para seguir en el real sacerdocio. Elí muere no porque sus hijos murieron, sino porque la gloria, la Shekinah que representaba el arca de la alianza había sido pues robada por los incircuncisos. Eso es lo que hace el enemigo en nosotros. Cuando permitimos el pecado, nos roba el fruto del Espíritu, que es la gloria de Dios en nosotros, y nos lleva al desierto, y somos como Sansón sin ojos, y somos como el pueblo de Israel divagando en el desierto, y somos como muchos que andan de tumbo en tambo y comiendo como la serpiente polvo por mucho tiempo. Sigue hablando en el versículo 13: al prevaricar y mentir contra Jehová, y al apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón y palabras de mentira. Cuando un hijo de Dios le da la espalda a Dios, con su pecado remitente, con su pecado consciente, se le vuelve fácil pecar, pecar y pecar. Su espíritu se contrista tanto, que su mente se cauteriza tanto, que el Señor tiene que decirle a Jeremías: pondré un corazón nuevo delante de ti, pueblo de Dios. Porque fue tanta la palabra, porque fue tanta la manifestación de gloria de Dios ante el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, al escuchar tanta palabra, se cauterizó su mente. Es decir, cuando cortan las trompas de falopio en las mujeres para no tener más hijos, las queman. Eso le pasó al pueblo de Israel. Quemaron sus entradas de la gloria de Dios y fueron cauterizadas su conciencia. Y Dios
en medio de la cautividad, levantó un remanente y lo llama para la restauración, como lo habíamos estudiado hace aproximadamente un mes. Y todo el pueblo de Dios no hace caso al llamado que hace Dios a través del rey Ciro, del rey Darío y del rey Artajer. Eran más de 4 millones de judíos repatriados, esparcidos, y solamente vuelven 42,000 personas en el primer éxodo con Zorobabel, que tenían un corazón sensible a la voz de Dios. Hoy hay mucho creyente en la iglesia de Dios. Hoy hay muchos grupos de sana doctrina, que inclusive donde hay sana doctrina, el Espíritu de Dios ha quitado su presencia, porque están con dogmas de hombres, están siendo esclavos y dogmatizados y haciendo discriminación con las mujeres, discriminación con siervos, habiendo tanta sal retenida como el mar muerto. Tienen que abrirse las compuertas para que esa sal y esa agua puedan fluir y puedan pasar. Y dice una canción: brotan los ríos de agua viva, las naciones de la tierra sanarán. Cuando el río va, todo vivirá, y tu alma ni agua viva saciará. Tenemos que soltar, iglesia. Tenemos que soltar esa palabra de bendición. Tenemos que desaferrarnos y romper, porque Cristo rompe las cadenas. Y estar delante de Dios y apartarnos y decirnos: Jehová, solo contra ti he pecado. Cuando enmudecí, mis huesos se secaron. Eso pasa con el creyente cuando no confía en su pecado. Se seca. Hijos de Dios que uno los ve y los mira y los mira. Usted ve la gracia de Dios en un hijo de Dios lleno de su espíritu, pero también ve a unos hijos secos espiritualmente y nacidos de nuevo. ¿Por qué? Dice una romería de la Iglesia Católica: solo por pecado, hecho de omisión. Son partícipes del pecado y no lo confiesan delante. El pecado hay que confrontarlo con amor. Al que está en pecado se le dice: hermano, venga, hermana, venga, pasa esto y esto y esto. Un hijo de Dios se seca, iglesia, se seca cuando está en pecado. Y seca la iglesia. Una papa podrida pudre todo el bulto. Se contamina espiritualmente la iglesia. Por eso estamos en una depuración en este lugar, de mochar con un cuchillo de 2 filos, que es su palabra, una espada, sacar la tajada que es en pecado, y que empiece a cicatrizar, y que lo que quede sano. Versículo 14. El derecho se retiró, la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Tremendo. El derecho que tenemos como hijos a la bendición de Dios se retira, iglesia. Se retira el derecho de nosotros pedirle a Dios o decirle: te reclamo. Hay cosas que se pueden reclamarle a Dios, sí. Hay bendiciones. Tu palabra lo dice, y con reverencia te reclamo. Que el justo no, dice que el justo cae 7 veces y 7 veces lo deseo. Que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero para hacer esos reclamos con reverencia ante el Dios soberano, tenemos que andar en la justicia de Dios. Tenemos que andar en la justicia de Dios. Tenemos que andar en un corazón humilde y contrito, en un corazón siempre con arrepentimiento. Porque una iglesia llena no te garantiza la presencia de Dios. Pero hay iglesias de 2 o 3 personas que tienen el poder de Dios ahí. Y lo vemos en la iglesia de Apocalipsis, llamada la iglesia de Esmirna. Una iglesia: tú eres pobre, pero entre paréntesis dice: eres rica. Porque los que se dicen llamar sinagogas de judíos son sinagogas de Satanás. Hay muchas iglesias de hoy donde hay salvos que Satanás es el que reina, que el Espíritu ha quitado su lámpara y Dios permite que Satanás vaya y los zarandee. ¿Por qué? Porque han quitado los ojos del alto y sublime, han quitado los oídos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no crecen en la llenura del Espíritu Santo, viniendo con reverencia en oración a pedir la iluminación de su palabra, a andar como Dios quiere que andemos y hacer la voluntad de Dios, que es buena, santa y agradable. El derecho se quita de nosotros pedirle a Dios:
Señor dice que esas oraciones no pasan del techo, iglesia. Podemos tener mucha plata, podemos tener muy buenos vestidos, pero eso no nos garantiza que la bendición de Dios esté con nosotros. El pueblo de Israel es muestra de eso. La iglesia de la Odisea dice: tú eres rica, dices que eres rica, dices que no tienes necesidad de nada, pero ¿sabes qué le dice el Dios a través de ellos? Eres sucia, desnuda, compra de mí colirio para que mires verdaderamente cómo te veo. Tienes tus vestiduras rotas, llenas de sangre de la iniquidad, dice la iglesia. Pues vuélvete y arrepiéntete, le dice así, porque eres sucia y desvergonzada. Pero toma de mí, compra de mí vestiduras blancas y refinadas. ¿Para qué? Para que la luz de Cristo resplandezca de ti. Porque a los fríos y los calientes los pasaré, pero a los tibios, a los hermanos que están con un pie afuera y con un pie adentro, dice su palabra, los vomitaré de mi boca. Los cristianos que andan así, el Señor le causa náuseas y dice que los vomita, que su derecho no está con ellos. Sigue hablando su palabra. La justicia se puso de lejos, ya no hay la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que Dios pelea por nosotros, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando nosotros andamos en pecado y no lo confesamos, iglesia, si somos padres, madres, tíos y vivimos en una casa, hay una cobertura para todos esos impíos y no creyentes. Pero cuando andamos en pecado, el Señor quita todo eso y todos sufren por parejo nuestras rebeliones contra Dios, porque conocemos la verdad del alto y sublime. La justicia se aleja. El Señor sigue bendiciendo porque dice que su bendición es para el pueblo especial, pero hay una bendición general que Él dice que nunca faltará, ni la comida, ni la siega, ni la siembra. Es una bendición de Dios general, pero los hijos de Dios tenemos una bendición especial, que es la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza. Sigue hablando su palabra, se puso porque la verdad tropezó en la plaza. ¿Por qué se reúnen en las plazas? Las plazas en la plaza del mercado es donde todo el mundo se conoce, pero cuando empieza a distorsionarse la verdad, hay una parte que cuando cogieron al Che Guevara en Bolivia por allá, hay una parte que se llamó Radio Bemba. Radio Bemba es en un libro de guerra de guerrillas que yo leí y en las historias del Che Guevara, que los mismos que entregaron al Che Guevara fue el mismo campesino. Ve, por allá viene el Che con la novia Sonia, con con sus parceros y eso. Y la misma gente que entregó al Che Guevara. Más de 5.000 Rangers y el Che Guevara enclaustrado se habían separado. Hay historias que dicen que Fidel Castro le hizo la judía al Che Guevara, pero no me corrobora eso. Pero él se defendió y no aguantó porque le acabó la munición y lo mataron. Pero los verdaderos, la verdad llega hasta la plaza porque todos no estamos comprometidos con la verdad. Eso se llama religión. Dios, cuando quiere un verdadero pueblo, es que todos tengamos la misma visión de Dios, que es de hacer discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándole todas las cosas. Por eso estamos en este proceso acá, sacando todo lastre y quitando todo peso de iniquidad de nuestras vidas, para que podamos ser vasos de honra y tengamos todo en común y nos guardemos las espaldas, seamos leales y hagamos que la verdad fluya como ríos de agua viva desde acá al norte, al sur, al este, del oeste, que seamos un recipiente, que seamos una copa pletórica donde la bendición, la mitajá de Dios desciende a este vaso y se esparce de una forma abundante, para que el poder de Dios se tipifique desde este lugar a las naciones. Y la equidad no pudo venir. La equidad es una justicia imparcial. La equidad divina es eso, una justicia ni que se machaque al pobre, ni que se adule al rico. Como dice la epístola de Santiago, ustedes le dan las primeras sillas a los que visten muy bien, pero cuando viene una persona andrajosa, que no tiene buenas vestiduras, le sacan el cuerpo. Eso no se llama ser parciales, eso se llama ser exclusivistas. Imparcialidad, o sea, que viene una persona
hueliendo maluco, zarrapastroso, hay que recibirlo como cualquier persona. Y los de los lados no lo tenemos que aguantar su olor. Porque antes, recordemos que nosotros éramos eso, antes de conocer de Cristo. Dejemos el orgullo, dejemos la jactancia, porque delante de Dios, el más pequeño es visto más grande. Amén. Amén. Versículo 15. La verdad fue detenida y se apartó del mal, fue puesto en prisión. A ver, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto preso. Todo pecado confesado conlleva a una ¿qué? A un ajuste de cuentas. Dios perdona el pecado, iglesia. Porque si vuestros pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, serán. Pero si fueran como el carmesí, emblanquecidos como la blanca nieve. Dios dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados, que los tira a lo profundo de la mar. Pero hay una cosa que el pecado tiene en el creyente, son sus consecuencias. No es lo mismo aquí en este mundo matar que mentir. Matar conlleva una justicia, que es ir a la cárcel y pagar una condena estipulada, porque Dios puso los reinos, Dios puso jefes, Dios puso jueces. ¿Para qué? Para ejercer justicia y para ejercer un orden. Pero no es lo mismo un mentiroso a un fornicario o adúltero en la iglesia. Son diferentes las disciplinas y son connotadas. Todos los pecados delante de Dios son iguales, pero una fornicación y adulterio son los dos pecados que dice el adúltero y el fornicario. Yo lo juzgaré, dice el Señor. Yo. Pero el mentiroso, el avaro, el codicioso, el maldiciente, eso se trata, pero Dios tiene unos pecados. Pero aquí en la iglesia debe haber también imparcialidad. Sea con el predicador, sea con el que sea. La justicia empieza por casa. Y Dios está haciendo justicia en este lugar. Yo por mis pecados Él me perdonó, pero hasta hoy en día estoy pagando unas consecuencias de unas cosas que en mi pasado hice. En cuanto a mi economía, por no contar con el consejo de Dios, pago. Porque dice Romanos 12, no le debáis nada a nadie. Eso es parte del testimonio como creyente. No le debáis nada a nadie. Y estar a cuentas, estar a paz con todos. Ese capítulo 12 de Romanos es tremendo para nosotros como iglesia de Dios. Empieza del 3 abajo, ministerios, empieza cómo ejercer el ministerio y termina. No os venguéis. Dejad la venganza ¿a quién? A Dios. Porque mía es la venganza y yo pagaré. Nosotros tenemos que amar sin condiciones. Y el pecado nos lleva a prisiones. Cuando yo, Alex Arango, tomo prestado, me hago siervo, esclavo del que me presta. Y eso ha sido una latente en mí desde hace 4 años para adelante, no volver a prestar nada a nadie. Porque Dios es mi sustentador y conforme a las riquezas de gloria, Jesucristo por medio de Dios Padre me bendecirá, conforme a la obediencia en que yo ande, iglesia de Dios. Sigue hablando, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Terminando esa parte de ahí, porque empieza otro título que dice el Redentor de Sión. Jehová, cuando no está el derecho en el pueblo de Dios, es porque Jehová no está agradado como están dando la iglesia. Hoy, iglesia, tenemos unos minuticos en esta tarde de darle gracias a Dios por su palabra. Darle gracias a Dios porque la palabra, cuando la palabra de Dios nos habla, es bueno.